Capítulo 7. Una bella durmiente. Esther. Ser hermosa era su negocio, su arte, su delicia. Y esto la llevó por un largo camino y le ganó muchos dividendos. Pero su belleza no duró. La belleza nunca dura. Cuando las líneas de la edad aparecieron alrededor de los ojos de esta mujer y su hermoso parecer comenzó a desvanecerse, la cálida admiración que se había convertido en su propia piel perdió interés y desapareció. Cuando entraba a un salón, las cabezas no se volvían. Pero ahora la atención la recibían todas las que eran más jóvenes. Allí fue cuando se perdió. Cuando el autor Frederick Buechner recordó la otrora extraordinaria belleza de su madre, reflexionó con tristeza que cuando ella perdió su belleza, era como un millonario a quien se le terminara su dinero. Sintió que no le quedaba nada que ofrecerle al mundo. Así fue que simplemente se fue del mundo. Esta vieja y última rosa del verano, de la misma forma que Greta Garbo y Marlene Dietrich salieron de él, metiéndose en un hueco no se sabe dónde y jamás aventurándose a salir excepto disfrazadas. En el otro extremo del espectro, una muchacha delgada se mira al espejo, no para preguntarle quién es la más hermosa en la tierra, sino para comprobar si hoy se veía más gorda que ayer. En un susurro, admitía que estaba recuperándose de un desorden alimenticio, pero que el alimento continuaría torturándola. Nunca dejó de pensar en la comida. No hay modo que pueda dejar de hacerlo. En un mundo dominado por la avenida Madison, donde los medios de comunicación nos bombardean a diario con imágenes de perfección física, pinceladas, es fácil engañarnos al pensar que no tenemos nada que ofrecer al mundo o a un hombre si no se te ha bendecido con una faz y una figura hermosa. El derecho de Esther a la fama era su belleza y su habilidad para agradar. Era una combinación ganadora que la llevó por un camino largo y puso su nombre en las luces. Incluso, un libro de la Biblia lleva su nombre. Si hoy estuviera viva, se mostraría en las revistas de moda y los paparazzis la perseguirían donde quiera que ella pusiera sus pies. Su rostro y su figura definirían los modelos a seguir por las pacientes de cirugía plástica. Su cabello y vestidos dictarían las tendencias de la moda. La cultura antigua, donde ella vivió, como muchos tiempos y lugares en el mundo, para ser honesta, la mayor parte de estos, era un lugar donde los hombres se fijaban en las mujeres y la valoraban por su aspecto y su disposición para someterse. Era solo una cuestión de tiempo el que se descubriera a Esther en tal clima social. Ella se perdió en medio de tratamientos de belleza, aceites perfumados, en sus esfuerzos habilidosos y estudiados para satisfacer los deseos de los hombres en su vida. Pero la vida está llena de gritos y vueltas impredecibles. En sus largas treguas, desencantos, tragedias y grandes roturas que nos sacan fuera de las sombras y nos fuerzan a llamar todo nuestro valor, fortaleza y dones que nunca supimos que teníamos. La belleza de Esther no se esfumó, o si fue así, nadie pareció notarlo. En lugar de eso, salieron a la superficie otros aspectos de su carácter, mostrando al mundo y probándole a la misma Esther que ella tenía serias responsabilidades ante Dios. Y mucho más que ofrecer que belleza y complacencia. Cuando Esther se enfrentó con la crisis en su vida, los poderes de rostro y forma no fueron suficientes y su habilidad para complacer se interpuso en su camino. La situación le exigía pensar y tener una estrategia para ejercitarse en el valor, sostenerse en sus dos pies y depender solamente de Dios. Fue entonces cuando por fin se halló a Esther, la que durante tanto tiempo estuvo perdida en su belleza. La sustancia de los cuentos de hadas. Todo el mundo ama una gran historia de aventura, y la de Esther es una de las mejores. Recuerdo cómo me gustaba oír su historia en la escuela dominical cuando yo era niña. Disfrutaba también las historias heroicas de Moisés, Josué y David. Pero hace tiempo, cuando yo celebraba mi cumpleaños de un solo dígito, me sentaba un poquito más alto en mi silla cada vez que se contaba la historia de Esther. Desdichadamente, la historia de Esther tiene todos los ingredientes de un cuento de hadas, y a menudo se trata como si fuera uno de esos cuentos, parte de la Cenicienta, parte de la Bella y la Bestia. Una hermosa muchacha sale de la oscuridad para ganar el corazón del rey
y convertirse en su novia. El rey cae bajo el embrujo de un villano malvado, pero lo salva la valiente resolución de su encantadora reina, cuando él se inclina ante su influencia sabia. Quizá este sea nuestro anhelo por el final feliz. En nuestras historias, que nos dejan aferrados a las interpretaciones de la Biblia, estilo cuentos de hadas. Pero la historia de Esther no era un cuento de hadas, realmente estuvo más cercano a una pesadilla. Hasta las escenas más lujosas y aparentemente menos dañinas tienen un aura de maldad y opresión espeluznantes. El telón se levanta cuando el hombre más poderoso del mundo, el rey Jerjes de Persia, cuyo reino de expansión cubría más de 127 provincias desde la India hasta Sudán, celebró un banquete grandioso para su alto mando con una duración de 6 meses, y el propósito de mostrar su opulencia y posesiones. Un segundo suntuoso banquete de 7 días siguió en los jardines del palacio para todos los hombres. Ambos banquetes eran espectáculos impactantes de las glorias de su reino, asuntos extravagantes de los cuales hablarían sus huéspedes durante el resto de sus vidas. Nadie que fuera testigo de tales exhibiciones pasmosas de riqueza, poder, lujo, dudaría del poder y de la autoridad de Jerjes. El mundo pertenecía a Jerjes. Una vez, un niñito preguntó al monarca reinante británico si su corona pesaba. Con la sabiduría de una saga, la reina Isabel II replicó: «Se espera que sea pesada». De hecho, la corona británica era tan pesada que generaciones antes, la reina Victoria ordenó que le hicieran una diadema más pequeña para mantener la apariencia apropiada de un gobernante, mientras que simultáneamente le aliviarían el dolor de su cuello. El rey Jerjes desplegó poco conocimiento del peso de responsabilidad que descansaba sobre sus hombros. En lugar de gobernar con sabiduría y cuidar del bienestar de sus súbditos, Jerjes empleaba su tiempo divirtiéndose, al hacer decisiones de mucha importancia, que a menudo incluía el destino de vidas humanas. Repetidamente, él cedía ante el consejo tonto y algunas veces siniestro de sus más íntimos consejeros. Solo actuó con amabilidad cuando tomó en cuenta el consejo de Esther. La vida puede ser aterradora bajo el gobierno de un hombre así. Los eruditos nos dicen que bajo el reinado de Jerjes, el imperio persa era una sociedad cargada de peligro, donde gobernaba el orgullo y la pomposidad de los bufones. El peligro que esto suponía para el pueblo del imperio persa demostró ser muy real y amenazador para una bella joven judía, huérfana llamada Hadasá, que vivía bajo la protección de su primo Mardoqueo, quien la adoptó como hija. Conocemos mejor a esta joven judía exiliada por su nombre persa, Esther. Hadasá fue la primera parte de Esther que se perdió. El aura de la historia de Esther se desvanece en un soplo cuando el narrador la coloca en su lugar y tiempo específicos de la historia. Esther vivía en Persia, en la ciudad de Susa, localizada en algún lugar al suroeste de Irán. Sus padres o abuelos fueron exiliados cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén en el año 586 a.C. Ciro, el Grande de Persia, revocó este exilio cuando permitió a los judíos regresar a su tierra natal en el año 539 a.C. Los sucesos en la historia de Esther ocurrieron unos 50 años después de su regreso. Ella estaba entre los del pueblo judío que escogieron permanecer en Persia en lugar de regresar al suelo nativo. El libro de Esther nos da la historia detrás de la fiesta judía de Purim, que todavía hoy observan los judíos, y también cuentan la historia de la incansable fidelidad de Dios hacia su pueblo, que permanecía fuera de la tierra palestina. Dentro de estos objetivos más grandes, el libro se centra más estrechamente en una muchacha judía y el llamamiento de Dios sobre su vida. Su historia personal trae los extremos del valor y propósito de una mujer. En su punto más bajo, a ella la agruparon con otras jóvenes como al ganado, sin considerarla como una persona. En su punto más alto, ella se siente en la cima del poder mundial y ejerce un asombroso nivel de influencia en los asuntos internacionales. Su historia es en verdad lo suficientemente grande para contener la historia de cada mujer. La búsqueda de la señorita Persia. En el punto culminante del banquete, el rey, embriagado, llama a la reina Vasti para que desfile como un aspirante en un concurso de belleza ante un salón lleno de dignatarios borrachos.
como un apropiado último plato, un festín delicioso para los ojos masculinos, porque ella realmente era muy hermosa. Como un erudito indica, después de mostrar su opulencia y su poder, Jerjes ahora quiere exhibir a su esposa como si ella fuera de la misma categoría. La orden de Jerjes violaba el derecho social para cualquier mujer persa que se respetara y de ningún modo era propio para una reina. Vashti rehusó, en lugar de hacer lo que se le dijo. Jerjes, siguiendo el consejo de sus consejeros, dictaminó que ella nunca volvería a aparecer ante su presencia y ordenó que todo hombre debe ejercer autoridad sobre su familia, algo que el rey públicamente falló en hacer. La aventura de Vashti puso en tono sombrío para su sucesora. La próxima reina de Jerjes tendría que pensar 2 veces antes de atreverse a ir en contra del rey. 4 años después, Esther entra en la historia, cuando los pensamientos del rey regresaron a Vashti, con pesar. Los ayudantes le aconsejaron que reunieran a las vírgenes jóvenes más hermosas del imperio para escoger a una sucesora de la reina depuesta. Esta porción de la historia es espantosa. Estas eran adolescentes. Uno puede imaginarse a los padres tratando con toda desesperación de esconder a sus hijas jóvenes de los explotadores del harén. Esther y las demás muchachas que atrapaban en la red de Jerjes no tenían nada que decir en el asunto, sino que estaban como esclavos sin ayuda alguna. Una vez llevadas al palacio, su única misión en la vida era complacer al rey, agradar a sus ojos, satisfacerlo en el lecho y expandir su colección impresionante de las posesiones para que otros lo admiraran. Me extraña que Mardoqueo no tirara una urca sobre Esther para sacarla del país. Pero quizá la redada tuvo lugar sin aviso. Una vez que se llevaron a Esther, el idioma corporal de Mardoqueo reflejó su tormento acerca de su situación. Día tras día, como un padre frenético cuya hija joven está afuera, bien pasada la hora de llegada, él se paseaba en el exterior del patio del harén, afligido y desesperado por saber algo de Esther. Mientras tanto, ella comenzó todo un año de tratamientos de belleza, adornándose con aceites y perfumes durante 12 meses antes de ofrecerla en su cita con el rey, el cual calificaba la actuación de cada muchacha y decidía su destino. El potencial para el rechazo y degradación era difícil de profundizar. Mi maestra de la escuela dominical nunca me explicó esta parte. Esto marcó un punto decisivo para Esther. Ella escogió jugar al juego. Advertida por Mardoqueo, escondió su identidad judía, se las ingenió para evitar que la identificaran y ganó altas calificaciones de todos los que estaban dentro del palacio por ser ella tan agradable. Hegai, el eunuco del rey que supervisaba el cuidado de las mujeres, la escogió de entre todas las otras muchachas como la favorita y tomó medidas extras para promover su candidatura. Ella cumplió con todo lo que él le dijo. Cuando llegó su turno para estar con Jerjes una noche, ella deleitó al rey más que todas las otras vírgenes, ganó su corazón y salió con la corona de Vashti. Esther era hermosa y agradable, pero estaba perdiendo su camino. A pesar de todo su esplendor, la hermosa reina se estaba durmiendo. Durante los 5 años siguientes, la reina Esther fue la mujer perfecta, la más hermosa de la tierra, cumpliendo con los deseos de su esposo y rey y nunca estorbándolo. Hasta se las arregló notablemente para seguir las instrucciones que le llegaban de Mardoqueo, su padre adoptivo, que desde la barrera mantenía el ojo en las cosas. Este arreglo frágil estaba destinado a desplomarse y así fue, en un solo día. Pero, en lugar de destruir la vida de Esther o de causarle problemas, la crisis la despertó y demostró hacer de ella lo que fue. ¿Qué pasó con Hadassah? La primera vez que comencé a ver los defectos de Esther, sentí como si estuviera perdiendo algo precioso. Aquí había una de esas raras mujeres legendarias de la Biblia, una heroína real de valor y coraje extraordinarios, a quien en verdad yo admiraba. Entonces, alguien tuvo que ir a echarla a perder al señalarle sus defectos. A través del tiempo, he llegado a ver el valor de ser tan honesta acerca de las personas en la Biblia como lo es la Biblia. Sus fallos y pecados se registraron con un propósito, no para que nosotros los encubramos o los excusemos, o lo peor de todo, los despreciemos,
porque nosotros no hemos cometido los mismos errores. Nunca nos encontraremos en la historia de Esther si nos convencemos de que ella es perfecta. Solamente al ver sus faltas encontramos valor para enfrentar las nuestras. Por medio de los errores de Esther, descubrimos el corazón de Dios hacia la gente imperfecta y encontramos esperanza para nosotras mismas. Cuán descorazonador sería leer una Biblia llena de historias de gente perfecta. Dios quiere que veamos los errores de Esther, y estos son grandes. Él hizo a Esther bella, pero este don, como cualquier otro, vino con la responsabilidad de usarlo como un fiel mayordomo, de modo que lo honrara y promoviera su reino. Inevitablemente, ella atraía a la gente. Perdió su camino cuando aceptó el punto de vista de la cultura en que la belleza era todo lo que tenía que ofrecer. Olvidó que ella era Jodesá, una hija del pacto, una descendiente de Abraham y Sara, y portadora de la imagen de Dios. Perdió su verdadera identidad cuando hizo de la belleza su negocio. Su propósito se deslizó de agradar a un Dios a hacer feliz a Jerjes, cada vez que él la mandara a llamar. De acuerdo con el modelo de Dios para las mujeres, Esther estaba seriamente fuera de su misión. Desde otro ángulo, obtenemos una evaluación más verdadera de Esther cuando la comparamos con otros exiliados que enfrentaron situaciones similares. Concedemos que ella estaba siguiendo las instrucciones de Mardoqueo, y debo confesar que es más fácil escribir acerca de las elecciones de Esther desde la comodidad de mi hogar que enfrentar directamente tales dilemas, como ella se vio forzada a hacer. ¿Qué destino espantoso esperaba a quien desafiara al rey? Aún así, la amenaza de funestas consecuencias no intimidaron a otros exiliados que estuvieron bajo presiones similares y que, con un gran riesgo, se mantuvieron firmes por su lealtad a Dios. Ellos sufrieron mucho por sus decisiones. Comparado con otros israelitas jóvenes, José en Egipto o Daniel en Babilonia, Esther, junto con Mardoqueo, fue transigente. Ella no desplegó la misma lealtad apasionada hacia Dios o hacia su pueblo, que motivó las acciones e inundó las oraciones de aquellos jóvenes resueltos. En lugar de eso, se desprendió de su nombre judío, ocultó su verdadera identidad y se conformó a la cultura circundante. Moralmente, también representa un cuadro perturbador. Ella no simplemente sobrevivió su secuestro dentro del harén de Jerjes, sino que se aprovechó de él. Se presentó como candidata a la corona de reina al tener relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo. Luego, después de obtener la tiara, se unió en matrimonio a un pagano. Esto ocurría alrededor del tiempo cuando allá, en su patria, Esdras, el sacerdote, estaba tomando medidas drásticas en Jerusalén para restaurar la pureza de los compatriotas israelitas de Esther. Él rompió matrimonios, familias con hijos y literalmente insistió en los divorcios entre los hombres israelitas y las mujeres extranjeras para evitar la ira de Dios por su flagrante desconsideración en su palabra. Mientras tanto, allá, en Persia, Esther mantenía su secreto encerrado. Ser de una segunda o tercera generación de exiliados le permitió cubrirse con más facilidad. Aprendió el persa siendo niña, así que su habla no delataba su acento hebreo que típicamente exponía a una persona de ascendencia extranjera. Creció en Persia, así que ella, como los hijos americanizados de inmigrantes de los Estados Unidos, era totalmente como la gente del lugar en su vestido, conversación y modales. Durante 5 largos años, aceptó las costumbres sexuales del mundo pagano y disfrutó de los lujos de su privilegiado estilo de vida. Esther es una joven pasiva que trata de vivir en 2 mundos. Una vez que la escogieron para ser parte del harén real, tiene una crisis de identidad. Esto se ve claro cuando ella entra en la historia. Viene de un origen religioso, pero el énfasis total en el harén del rey está en la belleza física. Esther encaja bien en el sentir pagano. De haber seguido en las huellas de sus hermanos en la fe, ella hubiera cambiado el tiempo de su famosa expresión: si perezco, que perezca un punto anterior en su historia. Pero ella tenía un defecto profundo, y las fuerzas detrás de sus elecciones eran complejas. Una mezcla de cultura, juventud, el consejo de Mardoqueo, la presión fiera y el estado de su propio corazón. De todos modos, Dios la escogió con sus errores y todo para sus propósitos.
Si él estuviera buscando la perfección, habría pasado de largo a los iguales, a Esther o Mardoqueo, o a un Daniel o José, para ese asunto. Él ciertamente no escogería a ninguno de nosotros. La historia de Esther restaura nuestra esperanza de que Dios tiene propósitos importantes para todos nosotros. No importa quiénes seamos o cuántas malas elecciones hagamos. Sin excusas. La casa completa se vino abajo sobre la cabeza de Esther, cuando eruptó un conflicto serio entre Mardoqueo, el judío, y otro noble, Amán, el agatita, que era el segundo al mando. La animosidad entre ellos subió vertiginosamente fuera de control. Los dos hombres personificaban la antigua batalla entre el pueblo de Dios y sus enemigos. Amán llegó a obsesionarse tanto por causa de su odio hacia su enemigo, que ni siquiera la muerte de Mardoqueo podía satisfacer su sed de venganza. Aumentó lo que estaba en juego al maquinar un genocidio contra el pueblo judío en todo el imperio persa. En el primer mes del año, Amán echó el pur, o suerte, para determinar cuándo lanzaría su asalto. La suerte cayó en el mes 12. Fiel a su forma, Jerjes, sin preocuparse mucho, tomó poco cuidado en darle a Amán carta blanca para exterminar a cierto pueblo, a quienes pintó como una amenaza para el Estado. El mundo de Esther se viró al revés el día que salió el decreto de Amán. Una vez más, Mardoqueo habló por medio del lenguaje corporal. Se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad, dando gritos de amargura. Enseguida, Esther mandó a un mensajero para averiguar qué andaba mal. El mensajero regresó con las noticias compuestas de la odiosa conspiración de Amán y con la orden de Mardoqueo para que ella fuera al rey a implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. De repente, el sistema de Esther de hacer feliz a todo el mundo dejó de funcionar. Ella no podía seguir contando con su belleza o su habilidad para agradar. Jerjes y Mardoqueo, los dos hombres más importantes en su vida, estaban en contra uno del otro. Ella no podía obedecer a ambos. Además, en lugar de tener a alguien que pensara por ella y que la cuidara, Esther debía pensar y cuidarse a sí misma. No solo eso, cientos de su pueblo morirían si ella fallaba al actuar. De repente, la silenciosa Esther debía encontrar su voz y hablar en contra de las atrocidades planeadas para exterminar a su pueblo, y todo dentro de un sistema que le ordenaba silencio. Esta joven, que nunca había tenido que pensar por sí misma, que nunca se había parado firme y que nunca había tenido que pelear, ahora tiene que enfrentar al hombre más poderoso de la tierra, un hombre cuyos enemigos políticos más fuertes temblaban en su presencia. Y Esther sabía muy bien lo que él era capaz de hacer. Ella no había olvidado lo que le había sucedido a la última mujer que se le opuso. Ella tenía el imperecedero apoyo de Mardoqueo, junto con todo su pueblo. Pero el hecho permanecía. Esther debía actuar sola. Nadie estaba allí para sostenerla de la mano o para ampararla. Inicialmente, trató de esquivar esta responsabilidad, que no era bienvenida, recordándole a Mardoqueo que el rey no la había llamado en un mes. Y, como Mardoqueo sabía muy bien, el rey tenía una ley que cualquiera que se atreviera a acercársele sin ser invitado sería muerto. Era posible una excepción, solo si el rey estaba en el humor de extender su cetro de oro. Nadie podía contar con que Jerjes hiciera lo correcto, especialmente si sus consejeros estaban susurrándole al oído. Mardoqueo no se conmovió por la situación de Esther. A la luz del holocausto inminente, sus excusas no significaban nada para él. El mensaje que le envió de vuelta debe haberlo hecho sentir un escalofrío en todo su cuerpo. No te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Sí, ahora te quedas absolutamente callada. De otra parte, vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Todo lo que la situación demandaba iba a contrapelo de su crianza, su condición como mujer y sus inclinaciones morales. Mardoqueo estaba pidiéndole a Esther que quebrantara la ley y arriesgara su vida.
Su primera batalla, aún más dura que enfrentar a Jerjes, era enfrentar y vencerse a sí misma. Una vez que Esther entendió la urgencia de su llamado, le ordenó a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, para que ayunen por mí. Durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo, por mi parte, ayunaré con mis doncellas, al igual que ustedes. Cuando cumpla con estas, me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley. Y si perezco, que perezca». Su primera acción estaba cargada de significado, pero de modo extraño nos pasa de lado. La transformación que tiene lugar en Esther no es cosmética, sino que brota de lo más profundo de su ser, como ha observado un erudito del Antiguo Testamento. Su respuesta demuestra que esta vez la autoridad de Mardoqueo no la acobardó haciéndola someter, porque esta no es una respuesta de aceptación resignada, sino una convicción firme. Este es un punto decisivo en el desarrollo de Esther. Hasta este momento, aunque era reina, ella estaba completamente bajo la autoridad de Mardoqueo, como su protegida. Sin embargo, ahora es ella quien pone las condiciones y da las órdenes. También marca un cambio mayor en su relación con Mardoqueo, quien fue y cumplió con todas las instrucciones de Esther. Después de encomendar su causa en las manos de Dios, Esther se puso sus ropas reales y se preparó para acercarse al rey. Este momento está privado de tensión porque sabemos que las cosas resultaron bien para Esther. Sin embargo, al entrar, ella no lo sabía. Sufrió todas las ansiedades de un condenado a muerte que espera por el perdón del gobernador hasta el último minuto. Las oraciones y el ayuno del pueblo de Dios, unido a la confianza en Dios, no son garantía de que se nos librará la vida. Hemos perdido la cuenta de la cantidad de creyentes fieles y confiados que han sido martirizados por su fe. Hadassah pudo muy bien haber sido un nombre más en la lista de los mártires olvidados. Mientras que permanecía en el patio interior del palacio y veía a Jerjes sentado en su trono, esta joven sintió toda la fuerza de las posibilidades terribles que la amenazaban. Los artistas masculinos que representan este encuentro aterrorizante a menudo pintan a una Esther desmayándose, sostenida por sus sirvientas. Esther no se desmayó. Ella hizo lo que tenía que hacer. Tomó un paso al frente. Se arriesgó. El rey, que debía haber aprendido algo después de todos los errores desastrosos con la reina Vasti, extendió su cetro y le concedió su petición y hasta la mitad de su reino. Este momento paralizante volvió las cosas en contra de los enemigos de los judíos y abrió un nuevo capítulo para Esther. Ahora, al fin, supo quién era ella y para lo que había nacido. No había vuelta atrás para la reina de Persia. Los eruditos del Antiguo Testamento se asombran de la notable metamorfosis de una mujer joven, pasiva y sumisa, que dependía de otros para que pensaran por ella y la guiaran, en una líder poderosa de los judíos que despliega valor, sabiduría e inteligencia política. Comienza como una persona sin identidad, valuada en ese mundo cortesano solo por su buena presencia y su cuerpo. Pero ella acepta con resolución el reto de Mardoqueo para que use su posición como reina y actúe para salvar a su pueblo, con una sola objeción breve. En un momento decisivo, se convierte en una fuerza para que se le tenga en cuenta. Esther, con su valor, astucia, ingenuidad y diplomacia. Una mujer en un mundo que no solo estaba gobernado por hombres, sino que devaluaba a las mujeres. Se convierte en el principal agente para efectuar la liberación de los judíos. Esther y Dios. Uno de los aspectos más perturbadores acerca del libro de Esther es el hecho de que el nombre de Dios no se menciona nunca. Pero los eruditos en hebreos dicen que esto es lo genial del libro. Ni Esther ni Mardoqueo mencionan su nombre. No hay truenos desde arriba, ni milagros, ni visiones, ni voces celestiales. Sin embargo, Dios es el héroe verdadero de la historia. Aunque oculto a la vista, Él está donde quiera trabajando tras bastidores. Él cumple sus promesas y defiende a su pueblo, incluso aquellos que escogieron no regresar al hogar, a la tierra prometida. Él escogió obrar a través de Esther y de Mardoqueo, a pesar de sus errores, malas elecciones y completa desobediencia. Cuando la crisis golpea, Él los tiene exactamente donde los necesita. Mardoqueo
está en una esquina donde no puede hacer nada, excepto apelar a la ayuda de Esther. Esto es lo contrario a la manera en que siempre funcionó su relación. Esther está lista para la acción, aunque se siente atemorizada, sola e inadecuada. Ellos eran las personas correctas, en el lugar correcto, en el tiempo correcto y con la condición de sus mentes correctas. Dios los llamó a la acción. Dios expuso la necesidad que tenían de Él, los puso de rodillas y estuvo con ellos en la batalla. Nos asombra ver a Dios alineando con su providencia a las gentes y a los sucesos para traer una victoria extraordinaria a su pueblo. Nos encanta repetir el famoso mensaje transformador de vida que envió a Esther. ¿Quién sabe si no ha llegado al trono para un tiempo precisamente como este? Es consolador pensar que Dios también obra tras bastidores en nuestras vidas, que Él está adelantando sus propósitos a través de nosotros a pesar de nuestras debilidades y fallas. Todavía me quedo con un montón de preguntas acerca de Esther. ¿Qué me enseña su vida a mí como mujer que vive en un mundo de hombres? ¿Qué estaba Dios mostrándole acerca de sí mismo y acerca de ella? ¿Qué le estaba Él enseñando acerca de sus relaciones con los hombres? ¿Tiene su historia alguna relevancia para mí y para las clases de luchas que yo enfrento cuando me excuso acerca de que soy la persona equivocada para el trabajo y alejándome de una conversación o situación difícil porque temo lo que pueda suceder si yo me presento? ¿Está diseñada su historia para enseñarme algo acerca del llamado de Dios para mí, para activar con valor, o su mensaje se aplica solo a reinas que enfrentan crisis internacionales? Nos muestra ella cómo vivir la vida para Dios, o más específicamente, cómo vivir para Dios en un mundo de hombres. Hasta la crisis, Esther vivía de acuerdo al punto de vista de la cultura de quien era ella y lo que le daba valor. La trágica experiencia de Vasti y las advertencias solemnes de Mardoqueo le advirtieron que permaneciera quieta, que evitara problemas y guardara sus convicciones para ella misma. Aprendió por sus circunstancias y por la gente en su vida que lo que realmente importaba acerca de ella era su exterior. Nadie miraba debajo de la superficie. Nadie se preguntaba qué dones Dios le había confiado a Esther, qué contribuciones vitales se esperaba que ella hiciera. A nadie le interesaba lo que había en su mente. Ni nadie la retaba a pensar, ni nadie contaba con su sabiduría, sus percepciones y contribuciones. Nadie la inspiraba a buscar oportunidades para edificar el reino de Dios. Nadie necesitaba a Esther, a lo menos para algo significativo. Una vez, en una conversación después de la iglesia, oí a una mujer soltera decir anhelantemente: «Yo solo quiero a alguien que me cuide». Eso sonó extraño, viniendo de una mujer inteligente, talentosa, bien educada y maravillosamente competente. Sin embargo, ella estaba sacando las conclusiones lógicas de lo que había estado oyendo en los círculos cristianos, que Dios creó al hombre para proteger, proveer y dirigir a la mujer. Un artículo, dirigido a los padres cristianos, reforzaba este modo de pensar cuando estimulaba a los padres a enseñar a sus hijos a ser audaces, aventureros, valientes, que exploraran el mundo y rescataran a las damiselas en apuros, y a enseñar a sus hijas a ser gentiles, hospitalarias y puras. Dios quería más de Esther. Realmente la puso en una posición que la obligaba a ser audaz, aventurera, valiente y a hacer algún rescate por sí misma. No solo no había nadie allí para cuidarla, ella tenía que defender una nación. Ella protegió al rey del malvado consejo de su asesor de confianza, Amán. Ella protegió a Mardoqueo y a su pueblo, obteniendo la autorización real para contraatacar la conspiración de Amán para destruirla. Ella hizo mucho más que meramente implorarle a Jerjes que evitara las atrocidades contra su pueblo. El rey le dio poder a ella y ella actuó con decisión. Ella expuso a Amán y su acusación condujo a su ejecución. Usó su posición como reina para lograr ventajas para Mardoqueo, porque cuando se le reveló a Jerjes su relación familiar, enseguida el rey elevó a Mardoqueo a un segundo mandato, a segundo al mando, el lugar que Amán había dejado vacante. Subsecuentemente Esther y Mardoqueo colaboraron emitiendo órdenes para terminar con el peligro que amenazaba a los judíos. Al ejercer completa autoridad, Esther y Mardoqueo, en conjunto,
decretaron la fiesta del Purim para celebrar el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y su aflicción se convirtió en alegría. Esther no era un adorno. Ella era una participante principal en los mayores sucesos que rodeaban los propósitos de Dios. La cultura quería que ella fuera hermosa y sumisa. Dios lo hizo hermoso. Dios la hizo hermosa, pero Él no la creó para la pasividad ni para satisfacer los placeres egoístas de los hombres. La pasividad no lleva lejos a los portadores de la imagen de Dios. Esther no tuvo elección, tuvo que actuar. No fue simplemente el tiempo, las circunstancias y las insistencias de Mardoqueo lo que la hizo actuar. Ella fue creada para esto. Este fue su llamamiento como mujer, declarar la guerra a los enemigos de Dios y pelear por su reino y por su pueblo. Dios simplemente no estaba encontrando algo para que Esther lo hiciera, alguna tarea para que ella se sintiera útil. Él le dio una tarea vital que nadie más podía hacer. La crisis marca un punto decisivo en la vida de Esther y en sus relaciones, tanto con Mardoqueo como con Jerjes. Esther llega a la mayoría de edad cuando piensa por sí mismo y acepta una plena responsabilidad de sus acciones. Su relación con Dios florece. Él es su brújula mientras que ella navega por las traicioneras aguas de sus relaciones con los dos hombres más poderosos en su vida. Al adherirse a la causa de Dios, ella honra a ambos hombres y los conduce a ambos a honrarle con su liderazgo. Un Esther, de todas formas. La relación de Esther con Jerjes era solo un matrimonio de nombre. Aunque ella era su esposa, no era la única mujer en su vida. Él tenía todo un buffet de concubinas para escoger, no importa cuán ella deseara ser más para él. No era posible ser parte de su vida o una aliada fuerte en sus batallas. La historia de Esther es un regalo para las mujeres que ansían ser Esther en su matrimonio o en alguna otra relación importante. Pero por una u otra razón están excluidas. Esther estaba casada con un hombre que no tenía su fe. Esto por sí mismo no es siempre un problema insuperable. Muchas mujeres casadas con esposos incrédulos son una enorme bendición y una fuente poderosa para bien en la vida de sus esposos. Pero, en el caso de Esther, esto era imposible. No importa cuánto ella anhelara ponerse a su lado y ser una fuerza para el bien de Jerjes, él nunca se lo permitió. Cuando Esther dijo, si perezco, que perezca, ella estaba hablando acerca de tener una conversación con su esposo. Esto muestra cuán descompuesta estaba esa relación. Su esposo no quería una sociedad espiritual. Él no estaba interesado en su fe o en su consejo. Si él quería consejo, consultaba a sus 7 asesores tontos. Si quería estímulo y comodidad, podía enviar por una de sus concubinas. Esther, desde soltera, pudo muy bien haber hecho tanto como hizo por un esposo como Jerjes. Algunas veces es imposible para una mujer ser una Esther para su esposo porque él la mantiene a distancia. Pero Jerjes no podía cambiar el hecho de que Esther era una Esther, una ayudante fuerte. Aunque él la excluyó, este era su llamamiento, y realmente ella llegó a ser uno de los mejores ejemplos que tenemos de una Esther. Su historia da una evidencia poderosa que la Esther no se limita al matrimonio. Esther fue una Esther para Mardoqueo. Ella se puso a su lado en la batalla, al pensar y hacer la estrategia para los próximos pasos juntos, incluso darle órdenes desde su posición en el palacio. La Esther y el noble. Temo que al maravillarnos de la providencia de Dios, poniendo a Esther en el trono, para un tiempo como este, nos distraiga de asombrarnos de la providencia de Dios en relación de Esther con Mardoqueo. La gran oportunidad para su carrera llegó cuando él descubrió una conspiración para asesinar al rey. Este fue el boleto para el ascenso de Mardoqueo. Así que fue una desilusión para él cuando el rey enseguida olvidó su valiosa advertencia y promovió a Amán al poder. Aunque más adelante Jerjes se dio cuenta de su olvido y le dio a Mardoqueo un día para recordar, forzando a Amán a desfilar con él y honrarlo por toda la ciudad. Al fin Dios llevó a Mardoqueo al poder mediante Esther. Además, Mardoqueo, que sacrificó, proveyó y protegió a Esther, la joven huérfana y que marcó la pauta, la enseñó y le enviaba mensajes encubiertos después de su rapto.
llegó a un punto en que tuvo que admitir que él la necesitaba. Dios usó la crisis para sacar a Esther de la sombra de Mardoqueo y enseñarle a depender de ella. Desde el primer momento, Mardoqueo pensó que Esther lo necesitaba. Dios lo colocó en una esquina donde su misma vida dependía de ella. Dios tiene sus modos de atraer a los hombres y a las mujeres para entrar en alianzas fuertes, lo cual significa que el colorario es también verdadero, porque como Esther, cada mujer necesita a un Mardoqueo. Las veces que confronto con un nuevo reto, una promoción de trabajo hacia la administración, comenzar mi negocio en Inglaterra, escribir un libro, ir sola a compromisos de disertaciones, me recuerda cuánto yo lo necesito. A estas alturas, yo debiera acostumbrarme a creer que esto va más allá de mis posibilidades, pero todavía me estremece. Cuán diferente es cuando hay un hombre como Mardoqueo a nuestro alrededor, mi esposo, padre, un colega de negocios o un amigo íntimo que nos estimule, que sirva para considerar mis ideas, para preguntarme conmigo si Dios me ha puesto donde estoy para un tiempo como este. Mardoqueo llamó a Esther a la acción. Rehusó aceptar sus excusas. Su voz, más que la de cualquier otro, le dio el valor para seguir adelante. Como mujeres, somos responsables de salir a donde quiera que Dios nos llame, con o sin el estímulo de los hombres. Cuanto más fácil para nosotros sería que los hombres de nuestras vidas reconocieran la necesidad de nuestros dones e hicieran lo que puedan para capacitarnos a usar esos dones. Que Esther mandara a Mardoqueo es monumental. Su respuesta afirma lo correcto de sus acciones y la piedad de un hombre que no se ve amenazado por este cambio de papeles. Él la llamó a salir, y cuando ella lo hizo, la afirmó al hacer todo lo que ella le pidió. Lo que ella le ordenó también fue significativo. Esther se comprometió a sí misma y a sus doncellas a pasar 3 días en ayuno antes de tomar cualquier acción. Llamó a Mardoqueo y al pueblo de Dios a unirse en este ayuno crucial. Crucial para expresar tristeza por su pecado y clamor a Dios por la ayuda que ellos no merecían. Ella actuó como una líder espiritual de su pueblo, guiándolos de nuevo a Dios para reconocer su dependencia de Él. Después que lo hicieran, ella se acercaría al rey. Así que, ¿cómo impactó esto a Mardoqueo? Contrario a los temores, que a menudo hoy se expresan que un hombre se disminuye si una mujer toma el mando. Para Mardoqueo, solo había beneficio. Esther le señaló a Dios, salvó su vida y fomentó su ascenso al poder. Esto solo fue el comienzo del bien que ella le trajo. Después de 5 años de vivir y observar la vida de palacio, ella comprendió la política del palacio como una que vivía dentro de él. Su manejo habilidoso del rey en la crisis fue solo la primera vez que su conocimiento y experiencia demostraron ser indispensables. Mardoqueo valorizó y necesitó su asociación mucho después de que ya la crisis hubiera terminado. Juntos, ellos nos dan cuadros muy fuertes de la alianza bendita. Esther dejó de ser una dependiente, ni era independiente de Mardoqueo. Ella era una igual que se mantuvo con él en la batalla. Este fue el plan de Dios para los hombres y las mujeres desde el principio: gobernar y someterse juntos, unidos. Esther y Mardoqueo batallaron para libertar al pueblo de Dios de las fauces del enemigo. ¿Cómo permanecer a la altura de Esther? Mientras que escribo este capítulo, Forbes publicó su lista anual de las 100 mujeres más poderosas del mundo. Una lista que Esther pudo haber encabezado en los días de las glorias de Persia. La actual lista impresionante, encabezada por Condoleezza Rice, entonces la consejera de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y subsecuentemente secretaria del Estado, incluye presidentas y jefas de Estado, activistas sociales, políticas, periodistas y primeras damas. No puedo evitar sentarme un poquito más arriba luego de ver una lista como esta. Como cristiana, me impresionan aún más las mujeres que conozco que están siguiendo las huellas de Esther, no por ejercer el poder político, sino por pelear por el reino de Dios en misiones grandes y pequeñas, a menudo con gran costo personal y siempre contra todo riesgo, trayendo compasión, misericordia, justicia y verdad a un mundo necesitado. Una amiga mía, portadora de la imagen, una dentista de profesión,
Ha sido voluntaria para una clínica dental del condado en las montañas de Blue Ridge de Carolina del Norte, ayudando a los indigentes que no podían afrontar los gastos del dentista. La autora Kay Warren de la iglesia de Saddleback y Rosemary Jensen, fundadora y directora general de la Rafiki Foundation, han sido atrapadas por la necesidad de las víctimas del SIDA en África, especialmente mujeres cuyos esposos trajeron la enfermedad al hogar e hijos infectados y otros que han quedado huérfanos. Estas seres están cooperando con todo lo que pueden para hacer una diferencia para otros. Y yo puedo añadir que todas ellas tienen mardoqueos tras ellos que las estimulan. Todavía amo la historia de Esther. Me hace sentir orgullosa de ser mujer, pero ahora tengo mejores razones para admirarla que las que tuve cuando era niña. Ella es un recuerdo poderoso que Dios da valor a las mujeres y sus contribuciones, y que trae gozo a su corazón y bendiciones a otros cuando sus hijas descansan en Él y abrazan los retos que Él le pone en su camino. Esther es la última mujer del Antiguo Testamento en nuestro estudio. Cuando entramos en la era del Nuevo Testamento, sentimos un cambio sísmico para las mujeres. Jesús ha venido trayendo cambios mayores para las mujeres. Ya Dios no está obrando detrás de los bastidores, sino al aire libre por medio de Jesús. Mientras observamos cómo Jesús se relaciona con las mujeres, descubriremos cómo cambió nuestras vidas para bien y cómo, comenzando con su propia madre, Él nos sorprenderá y conducirá más profundamente a los grandes propósitos de Dios para sus hijas. Enfoque. Como un montón de mujeres, hoy, la cultura anestesió a Esther, adormeciéndola con el mensaje de que el valor de una mujer depende de cómo ella se ve y de su habilidad para agradar a otros. La historia de Esther no despierta el audaz mensaje bíblico que Dios valúa y cuenta con sus hijas como edificadoras del reino. Primero, cómo el punto de vista de las mujeres que se refleja en la historia de Esther se compara con la forma en que se ven las mujeres en el mundo de hoy. Cómo se valoran las mujeres hoy, tanto en la cultura secular como en la iglesia. Segundo, de acuerdo con la cultura persa, ¿qué tenía Esther que ofrecer? Tercero, ¿cómo abrazó Esther el punto de vista de su cultura? ¿Cómo esto la hirió? Cuarto, contraste a la Esther de antes y después que ella supo el edicto de Amán para exterminar al pueblo judío. Quinto, ¿qué hizo esta audaz transformación de Esther tan poco probable? ¿Qué cambió en Esther para hacerlo posible? Sexto, ¿cómo llegó Esther a ser una verdadera Esther? ¿Cómo sus decisivas acciones riesgosas afectaron su relación con Jerjes y con Mardoqueo? Séptimo, de acuerdo con la historia completa de la vida de Esther, ¿cuál fue su verdadero valor a los ojos de Dios? Octavo, ¿cómo la historia de Esther nos muestra que Dios valora y obra a través de nosotros para adelantar hoy su reino? ¿Cómo es ella un modelo para nosotros?